Bienvenidos a una iglesia para todos, Tampico. Estoy en el Evangelio de Juan capítulo 9 y del versículo 1 al 13 vamos a estar compartiendo un tema alusivo a el Evangelio del Señor y cómo una persona puede convertirse a Cristo a través de una necesidad. Quiero recordarles un poquito lo que hemos estado viendo la semana antepasada o el primer domingo de este mes. Vimos cómo la generosidad puede hacer que una persona se acerque a Jesús. Nuestra generosidad muestra la naturaleza de Dios o el carácter de Dios bondadoso. O en otras palabras, las personas no pueden ver el amor de Dios a no ser que un cristiano lo exprese. Como lo hizo Cornelio, invitando en su casa a mucha gente, y también era muy generoso dando limosnas y cosas de esas, de tal manera que Dios envió el Evangelio a los que aún no eran judíos. Bueno, eso fue el primer tema, y en el segundo vimos a Felipe. Estamos hablando de cómo ganar almas para Cristo, porque el próximo domingo cerramos con ese aspecto precisamente. A Felipe vimos que cómo compartía él de Jesús sin saber mucho. Vimos de Felipe que invitó a Natanael y le dijo: ven y ve. Es decir, ven y comprueba por ti mismo. Ese fue el segundo ejemplo donde cómo podemos invitar a una persona. Dos cosas. Una, o la invitamos a una reunión dominical o la invitamos a una reunión de casa, y no hacemos otra cosa más que invitarlos. Porque en un momento dado podríamos ser nuevos, no conocer mucho de Dios, pero como nos impactó tanto, no queremos quedarnos con esa bendición. ¿Cuántos saben que hay cosas que cuando no las conocemos, no por eso necesitamos quedarnos callados? Por ejemplo, en la pandemia, ¿cuántos sufrieron la pandemia conmigo? La sobrevivimos y no sabíamos qué hacer de manera inmediata. Unos a otros entre las familias se compartían lo primero que hacían para salvar a las personas. Y uno no sabía, y había mucho hermetismo en los hospitales y con los médicos, y miedo. Y entonces nosotros, aunque no sabíamos la fórmula, lo que te llegaba, compartías a alguien. Me impactó mucho el testimonio de uno de mis mejores amigos que se hizo cristiano, que salvó su matrimonio. Dice que toda su familia se enfermó y que se sintió muy, muy doloroso esa situación, porque unos estaban en el segundo piso enfermos y él en la planta baja enfermos, y su esposa en otra área. Estaban como tratando de protegerse, pero tenían mucho temor de que posiblemente todos iban a morir. Entonces, un aspecto urgente no requiere que tú domines la solución. ¿Qué necesita? Que compartas lo que tienes. Yo me acuerdo que Yair también nos comentó: están comprando este tipo de medicamento. ¿Ustedes se enfermaron? En mi casa casi no se enfermó nadie. Mamá no se enfermó, pero Aves y yo y Moni sí nos dio algo que sabíamos que no era gripa, ¿verdad? Pero gracias a Dios no tuvimos que ser internados, ni mucho menos. Bueno, entonces con Felipe estamos viendo que si no sabemos cómo compartir a Jesús y alguien necesita, lo podemos invitar. Mira, ven a la iglesia y ahí puedes escuchar el Evangelio de Jesús, una predicación, etcétera. Pero si tú quieres, puedes compartirle lo que tú has conocido de Dios, y con eso es suficiente. No te preocupes, dijimos ahí, por el conocimiento teológico. Yo antes así pensaba. Yo pensaba que tenía uno que saber tantas cosas y decirlas al pie de la letra, pero no consideraba que en el momento en que yo estoy con una persona, el Espíritu de Dios está allí, y Él más bien convencía a la persona, aunque yo fuera tartamudo y no explicara bien. Lo importante es que yo abría mi corazón y tenía al Espíritu Santo, y brotaba de mi boca, y esa persona lo puede sentir. Yo creo que ustedes lo han experimentado. Cuando mi esposa o un servidor o alguien con Jesús, con el Espíritu Santo está contigo, tú sientes eso, hermano. Sientes esa convicción de que Dios está ahí, aunque lo único que ves es a nosotros o a algún cristiano avivado. Un aplauso por los cristianos avivados, amén.
Bueno, entonces vimos esos dos aspectos y hoy quiero cerrar esta parte de cómo compartir el Evangelio de Jesucristo y por qué es tan importante, lo cual vimos la semana pasada a través de este aspecto de un ciego de nacimiento. Y para ello quiero ir a la Biblia y quiero con este tema explicar que las necesidades de las personas son oportunidades para compartir el Evangelio. Digan conmigo, las necesidades y angustias de las personas son oportunidades. Muy bien, otro aplauso para ustedes, fuerte. Bueno, en el Evangelio de Juan, en el capítulo 9, en el versículo 4, Jesús dice que nos dejó tarea. Dice Jesús que Él es la luz del mundo en ese pasaje, pero menciona esto. Miren cómo dice Jesús. Debemos llevar a cabo cuanto antes, digan conmigo, debemos. Debemos significa que Jesús, los discípulos y nosotros en este caso. Jesús dice, debemos llevar a cabo cuanto antes las tareas que nos encargó el que nos envió. Pronto viene la noche cuando nadie pueda trabajar. Pero mientras estoy aquí en el mundo, dice Jesús, mientras estoy aquí en el mundo, yo soy la luz del mundo. Esto es lo que dice el Señor Jesús en el versículo 4 de Juan, en el capítulo 9. Él nos dejó una tarea y eso es lo que estamos haciendo durante este mes. Trabajando, enfocados en las personas que aún no conocen de Dios, sobre todo las de tu propia familia, para salvarles. Ya vimos la importancia de eso. Amén. Bueno, entonces vamos al versículo 1 para narrar un poquito de lo que estaba sucediendo y luego vamos a aplicar tres aspectos importantes de ahí a nuestras vidas y concluimos. Amén. Bueno, estoy en el versículo 1. Dice la Biblia en el encabezado: Jesús sana a un hombre ciego de nacimiento. Digan por favor conmigo, ciego de nacimiento. Imaginen a esta persona que nació así. ¿Conocen gente ciega? Y que ha nacido así. Yo conozco gente que ha perdido su vista en el transcurso de su vida. Allí en la calle había un joven que perdió su vista y quedó así, ¿verdad? Dice allí, mientras caminaba Jesús, vio a un hombre que era ciego de nacimiento. Luego los discípulos dicen así: Maestro, ¿por qué nació ciego este hombre? Le preguntaron sus discípulos. ¿Fue por sus propios pecados o por los pecados de sus padres? Miren este aspecto tan importante para entrar de lleno. Una persona con un aspecto delicado en su vida que no le permitía disfrutar la vida, ni siquiera suplir sus propias necesidades, porque esta persona pedía dinero debido a que no podía trabajar y era invidente. Entonces yo quiero que imaginen todo este panorama para entrar de lleno al tema. Pero sus discípulos, que pudieron haber ganado a esta persona para Cristo, lo primero que ven, ¿qué creen que es? Dice allí: ¿fue por sus propios pecados o por los pecados de sus padres que esta persona está ciega? Y la ceguera ahí tiene dos significados, tanto el aspecto físico como lo que representa. El ciego de nacimiento representa la naturaleza caída del ser humano. Nacimos así, pero no solo el ciego, los discípulos de Jesús y todos nosotros. Sin embargo, miren la razón por la que muchas personas no comparten el Evangelio. Porque lo primero que ven en alguien que no está en Dios, que no viene a la iglesia, es que anda en pecado. Pues ya sabemos que anda en pecado, pero no peca porque quiere, peca porque tiene pecado. Todos nacimos bajo esta influencia. Entonces sí somos pecadores porque practicábamos el pecado. Bueno, éramos, diga conmigo, éramos. Pero lo éramos, ¿por qué? Porque teníamos pecado. Lo que Dios hace a través del poder de la sangre de Jesús es romper el poder del pecado. Y luego nosotros dejamos de pecar voluntariamente, amén. Entonces,
aquí los discípulos le preguntan a Jesús, pero Jesús les alinea y les dice que pongan una actitud correcta. Miren, dicen, no fue por sus pecados ni tampoco por los de sus padres, contestó Jesús. Nació ciego para, no es por, sino para. No es porque este familiar está así en problemas, con necesidades, ciego o en alguna situación, sino que Jesús dice, no vean eso, vean una oportunidad allí para hacer un milagro y esa persona a través de esa necesidad conozca de Dios. Amén. Entonces el primer punto aquí es que nosotros podemos ver que una persona está en un problema, en una necesidad o en una enfermedad terminal, y lo que podemos ver ahí, esta persona está lista en este momento para conocer a Jesús, y yo le voy a compartir que Dios puede hacer un milagro. Amén. Denle un aplauso a Jesús porque Él hace milagros. ¿Cuántos de aquí han experimentado algún milagro en su vida? Amén. ¿Cuántos saben lo que es un milagro? Un milagro es una intervención divina. Un milagro es una intervención sobrenatural, no algo común. Pero un milagro le cambia y le puede cambiar la vida a una persona para siempre. Un milagro es sumamente importante, pero muchas personas no van a venir a Dios porque lo que están buscando, o a la iglesia, o a escuchar una predicación, porque lo que están buscando es la solución de su necesidad. Y entonces, si nosotros llevamos un evangelio que no soluciona problemas, la gente no se va a animar a acercarte a Dios. Si nosotros no manifestamos un evangelio, predico un evangelio, pero lo manifiesto con poder en una persona, en una familia o en un matrimonio, demuestro que el evangelio es poder de Dios, como decía Berito, entonces la persona cree. Yo fui a una iglesia por primera vez porque mi hermana tenía cálculos en los riñones, uno tras otro, cirugía tras cirugía, y desahuciada, y le dijeron a mamá, vaya y lleve a su hija a la iglesia, hay un evangelista que va a predicar y Dios hace milagros a través de él. Gloria a Dios por eso. Dale un aplauso a Dios por eso. Amén. Las iglesias son lugares donde Dios específicamente allí manda salvación y vida eterna, salvación de estas situaciones. Entonces yo no sabía nada de Dios, no sabía nada del Espíritu Santo, ni del poder, ni de los milagros. Así está la gente, viviendo una vida en escasez o con problemas o con angustias o con enfermedades, pero sin saber que puede venir un milagro a su vida si se acerca a Dios. Y a no ser que un cristiano valiente de esos de aquí, de una iglesia para todos, le invite y tan solo le diga, ¿quieres recibir un milagro? Que cambie tu vida, que te saque del lodo cenagoso, de la situación en la que te encuentras. Es más, si te motiva, le dices, a mí me sacó Dios de cómo estaba. Y es lo primero que puede impactar la vida de la persona e inyectarle fe y decir, yo quiero ir porque necesito un milagro. La gente, hermano, confunde lo espiritual con el Espíritu Santo. Confunde todo lo espiritual, el poder espiritual que existe, con Dios. La gente busca donde los brujos, el hechicero, la Santa Muerte y etcétera, para recibir poder, para hacer un milagro en su vida, y lo saque de la pobreza, lo saque del cáncer o de una enfermedad terminal, o los prospere. Buscan el poder porque lo que quiere la gente es solucionar su situación. Y los discípulos estaban viendo que eran pecadores, que por eso les va mal, que por eso están muriendo. Pues posiblemente, pero lo que nosotros debemos de ver en este primer punto es una oportunidad. Allá hay una oportunidad para manifestar el poder de Dios. Porque es lo que dijo Jesús. Lo que dijo Jesús fue aquí, dice, no, ese no está enfermo por los pecados. Está enfermo para. Y esto no significa que Dios necesita para glorificarse esto, sino que aprovechan las oportunidades para decir, si no pueden, les ayudo. Si su vida necesita un cambio, les ayudo. Si necesitan un milagro, tengo poder, dice Dios. Amén. Un aplauso a Dios por eso. Dios tiene poder.
Dios tiene poder, hermanos. Si esto solamente fuera doctrina, tal vez yo no predicaría a Jesús. Pero yo mismo lo experimenté en mi propia familia y en mi propia vida. Y entonces cuando mi hermana fue a ese lugar, oraron por ella y aunque los médicos ya la habían desahuciado, hasta le entregaron su pensión por adelantado, ella vivió como 20 o 30 años después de todo eso. Un milagro viviente. Y entonces yo fui a la iglesia y dije, yo quiero conocer eso de hacer milagros. Quiero conocer el poder de Dios sobrenatural. Porque nosotros como familia, mi propia familia, necesitaba una intervención divina. ¿Qué necesitamos para que la gente se convierta? Para que tus hijos se conviertan. Quieren ver el poder de Dios. Y eso es real. Eso no es solamente teoría. Esto no son historias bíblicas. Esto existe y se predica con el poder del Espíritu Santo. Amén. Otro aplauso al Espíritu de Dios. Bueno, entonces es el primer punto. Las necesidades de las personas son una oportunidad para compartir el Evangelio. Ese es el tercer aspecto. Estamos viendo. La generosidad ayuda. Invitarlos ayuda o compartirles algo de ti. Y la tercera es, cuando haya una necesidad, diles que Jesús puede hacer un milagro. Si esa persona cree, que reciba el milagro. Mira, escucha esto. Hay muchas personas que sí tienen fe, van a recibir un milagro y nunca más van a regresar a Dios. Pero eso no es problema de nosotros. Algunas personas vendrán a la iglesia, recibirán su milagro, saldrán de la situación en la que estaban y no van a regresar. Pero eso no es problema. Nosotros les compartimos de Jesús. Y si se salvó, un día cuando muera estará en la eternidad. Lo demás es su propia vida. Es su responsabilidad. Si quiere agradecer como el leproso de los 10 leprosos que regresó y le dijo a Jesús, Jesús, gracias, porque me cambiaste la vida. Estaba leproso y si imaginas un poquito esto, no me puedo juntar con mi esposa, no me puedo juntar con mis hijos, los enfermo como el COVID, los mato. Entonces tú vienes, me quitas la lepra, me devuelves la familia, me devuelves mi vida social, puedo trabajar. Haces tantas cosas y ese leproso regresa y le dice, Jesús, gracias. Entonces muchas personas que reciban un milagro, pues yo no te aseguro, ¿verdad? Pero yo voy a hacer la tarea que Jesús me encargó. Con aquellos que quieran, yo estoy listo para seguir salvando almas desde que Dios me encomendó esta labor. Amén. Bueno, desde el primer punto. El segundo, en Juan, ahora en el capítulo 20, el versículo 30 al 31, Juan dice, ¿por qué razón se escribieron en la Biblia estas historias? Mira, dice allí en Juan capítulo 20, versículo 30 al 31, dice, las señales se escribieron para que la gente crea que Jesús es el Cristo. Miren esto, aquí dice que los milagros que se hicieron impactan a la persona, pero Dios dijo, regístrenlo en la Biblia, regístrenlo en el Evangelio. Hay 4 evangelios, 3 sinópticos y el de Juan. Y Juan dice, todos los milagros, es más, Juan recolecta los milagros más poderosos que demuestran que Jesús mismo era Dios. Algo que tuvieron problemas los judíos y algunas personas hasta el día de hoy. Creer que Jesús es Dios. Les causa tanto problema entender que Dios se puede manifestar de esta forma. Pero bueno, entonces dice aquí, las señales se escribieron para que la gente crea que Jesús es el Cristo, el Mesías. Y luego, y creyendo, o sea, se hacen milagros para que la gente crea. Y si cree en Jesús, se salva. Ahora yo quiero que veamos 2 aspectos aquí. Lo urgente y lo importante. Digan conmigo, lo urgente y lo importante. Y si me están poniendo atención, van a contestar correctamente. ¿Qué atendemos primero? Según Jesús. Lalo dice lo importante. Otra vez. Según Jesús, ¿qué atendemos primero? ¿Lo urgente o lo importante? Lo urgente, dice Dalila. Un aplauso a Dalila, porque acertó. Generalmente le daríamos, según nuestra sabiduría, prioridad a la importancia. Puede sonar el teléfono
pero no es urgente, pero no es importante. Pero aquí, a través de la urgencia que había, de la necesidad latente, Jesús le da prioridad a la importancia, pero a través primero de la urgencia, porque no hay otra forma, en este caso del ciego, de llamarlo a Dios, sino haciéndole un milagro. ¿Me explico? Entonces sí le está dando prioridad a la importancia, pero atendiendo lo urgente primero. Entonces lo que estamos viendo aquí es que nosotros le demos la debida importancia a la necesidad de la gente. Si las personas tienen hambre, hermano, oramos o les predicamos el evangelio o les damos pan. Tan sencillo como eso. Tienes hambre, no le hables de Jesús, llévalo a un restaurante y dile, ¿quieres pedir algo? Yo lo pago. Muéstrale la generosidad en tu corazón de que Jesús habita allí. Y si Él en un momento dado te pregunta, ¿por qué haces esto, Gaby? Ni me conoces. ¿Cómo te llamas? Gaby, o Vero, o Claudia. ¿Por qué hacen esto? Porque quiero mostrarte que Dios te ama. Y si esta es mi única oportunidad, no la quiero desaprovechar, aunque tú no me conozcas. Amén. Entonces, con este tipo de mentalidad vamos a llenar la iglesia. Este tipo de mentalidad. Amén. Bueno, entonces, el segundo aspecto aquí en este punto es, la gente necesita milagros. Vamos a ser sinceros. Si el evangelio de Jesucristo, hermano, no te soluciona problemas, ¿no buscarías otra que te lo solucione? Aunque el evangelio es el único que te lleva a la eternidad con Dios. Miren esto. La gente va a buscar donde le solucionen el problema. Aunque el evangelio es el único camino para el cielo, lo importante es las personas que se salven cuando mueran o Jesús regrese. Pero la necesidad urgente puede desviarlos de la verdad. Y Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie va a ir al cielo o nadie va a ir con el Padre y bajar un milagro si no viene primero por medio del evangelio de Jesucristo. Amén. Denle otro aplauso a Jesús por eso. Yo sé que ustedes están comprendiendo cada uno de los temas que estamos ilustrando para compartir el evangelio. Y que tú, como eres una persona sabia, digan amén, puedes ganar almas. Di, yo soy sabio. Y los sabios ganan almas. Amén. Esa sabiduría es celestial. Sabiduría celestial. Bueno, el tercer aspecto, ya para cerrar este punto. El tercer aspecto aquí es que los judíos o los discípulos le dijeron a Jesús, ¿este pecó o sus papás pecaron? Y eso nos enseña cuando Jesús les dice, no es que si pecó él o sus padres, sino está colocándolos en una actitud correcta. Pero sí es verdad que seguro más atrás o sus abuelos o sus padres o él habían practicado algo. Donde hay ruina, donde hay cuestiones que traen ruina, lo más seguro es que hay aspectos espirituales que ya entraron en la familia. Cuando llegamos a las situaciones de las familias que tienen problemas, es porque se abrieron puertas y hay de pecados a pecados. Entonces, Jesús no está negando que posiblemente esto haya sucedido. Lo que está diciendo Jesús es, no se enfoquen en eso, enfóquense en la necesidad y sálvenlo. Ahora, lo que sí tipifica a este hombre es que todos somos o fuimos pecadores, ahora estamos en Cristo, pero todos nacimos en pecado. Entonces, toda la gente sin Dios ha practicado el pecado igual que antes nosotros. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre una familia y otra que está más emproblemada? El nivel y profundidad de pecado. Hay pecaditos, según aquí, y pecados grandes. Cualquiera te lleva o te separa de Dios para siempre si no vienes a Jesús. Pero algunos pecados, como una mentira, a lo mejor no te meten a la cárcel. Pero hay otros que sí, y eso marca la diferencia. Hay personas que han practicado algún tipo de pecado, sobre todo
de tipo espiritual que abre una puerta y el maligno entra a la familia y la arruina. Arruina a los hijos, arruina el matrimonio, arruina la economía, etcétera, la salud, las emociones. Entonces, cuando eso ya ha sucedido, esa es una buena oportunidad para que nosotros lleguemos y decimos, ¿quieren conocer a Jesús? Dios puede hacer un milagro a través de esta necesidad y glorificarse a Él, que es lo que dice el Señor Jesús. Entonces, el punto 3 aquí, en el versículo 6 dice, Dios mandó que la luz brotara de la oscuridad. De hecho, dice aquí, que brotara la luz en nuestros corazones. En Corintios capítulo 2, versículo 4 al 4 dice, hablando de la luz y el ciego que no podía ver, dice que si en los que se pierden no pueden ver la luz del Evangelio de Jesucristo, es porque el Dios de este mundo les ha cegado el entendimiento. Segunda de Corintios capítulo 4 versículo 4 dice que las personas no pueden ver la luz del Evangelio de Jesús porque el Dios de este mundo, el maligno, les cegó el entendimiento. Pero cuando llega un hijo de luz a la oscuridad, allí resplandece la luz del Evangelio de Jesús y esa persona, como ese ciego, puede ver la oportunidad de conocer a Dios, se salva y puede recibir un milagro. Denle un aplauso a Dios por eso. Amén. En la historia, no la voy a leer toda, pero en la historia de este ciego, al principio él no sabe que Jesús es el Señor. No sabe. Y le preguntan, oye ciego, ¿quién te sanó? Y dijo él, uno llamado Jesús. ¿Conocía a Jesús, el Mesías? No. Dijo, él, ese llamado Jesús, hizo lodo, me lo untó en los ojos, luego me dijo que me fuera a lavar, y luego me lavé, obedecí y ahora veo. Antes no veía y ahora veo. Y entonces le dijeron a él, ¿pero quién es? No sé, uno que se llama Jesús. Allí no se entregó a Jesús. Allí no conoció a Dios. Allí solo recibió un milagro. Si alguien de los que tú traes aquí recibe un milagro y a lo mejor no se arrepiente y le pide perdón a Dios y que lo salve, no te preocupes, porque el ciego pasó el tiempo y luego Jesús se lo encuentra y le dice, oye, ¿ves? Como recordándole el milagro. Y le dice, ¿sabes quién es el Señor? Y entonces ya la convicción del Espíritu Santo en el ciego dijo, dime quién es, Señor, para adorarlo. Dime quién es para creer en Él. ¿Qué lo había impactado? Pues que le habían hecho un milagro y seguro él decía, eres tú, ¿verdad? Tú eres el Mesías, tú eres el Cristo, tú eres el que esperábamos que viniera por fin a la tierra y nos sacara de tantos problemas y angustias. La gente, aquí podemos recibir varios aspectos. La gente no va a dejar de sufrir en muchos aspectos hasta que llegue Jesús. Jesús ya vino, se fue y nos dejó a nosotros la tarea de seguir compartiendo el Evangelio como lo estamos haciendo. Amén. Un aplauso a Dios por todos ustedes. Muy bien. Voy a concluir ya este aspecto. Aquí vamos a dejar algunos puntos para los que anotan. El último punto es que Jesús mostró interés en la necesidad. Si nosotros no le damos atención a la necesidad, posiblemente sea porque no hemos experimentado un milagro en carne propia. Tal vez porque no lo has necesitado, pero tal vez porque no tienes poder de Dios para hacer milagros. Y necesitamos poder para hacer milagros. Y el poder está dispuesto. En Hechos, en el capítulo 1, dice, y recibirán poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo. Y luego dice, ¿para qué? Y me serán testigos en Samaria, en Jerusalén y hasta lo último en la tierra. Pero dice aquí, recibirán poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo. Cuando yo llegué a esa iglesia,
Vi que la pastora predicaba con denuedo, con unción y con poder, con demostración. Yo dije, parece que esta iglesia es de esas de veras. En la iglesia donde vamos deben de suceder milagros. El pastor debe estar ungido. Deben suceder cosas sobrenaturales. Se debe restaurar la persona, se debe restaurar el matrimonio, se debe restaurar su familia. Y si está enfermo puede sanar o lo que sea. Llegaron aquí algunas de las personas que hoy no vinieron y decía, pastor, me van a meter a la cárcel, estoy con una demanda, tengo una deuda de tantos millones de pesos, no tengo ni un 5. Yo le dije, vamos a orar para que Él intervenga en tu vida y arregle esos asuntos. Yo como persona, como pastor, no, pero el poder de Dios sí. Lo que yo tenía que hacer era decirle, ¿quieres que le pidamos a Dios? Hoy están sin esa cuestión de la demanda legal, quedaron libres o absueltos de esa situación. La cuestión financiera, empezaron a pagar sus deudas y están tranquilos y sirven a Dios. Amén, denle un aplauso a Dios por eso. Entonces, iglesia, lo que yo estoy diciendo es, ¿qué tipo de evangelio te habían predicado? ¿Qué tipo de evangelio has recibido? El que tiene poder. Porque aquí dice en la Biblia, Pablo dijo, yo no me avergüenzo del evangelio, no me avergüenzo de compartirle a la gente, aunque no crean o no crean o se burlen de mí, porque es poder de Dios. Algo sobrenatural. Y cuando yo vi que en esa iglesia sucedían milagros y testimonios cada domingo, yo dije, esta fue mi pregunta, ¿cómo se recibe poder? ¿Cómo se recibe poder? Le dije a la pastora, necesitamos poder. Lo que no había pasado en años es porque no tenemos poder. Pero Hechos 1:8 dice, pero recibirán poder. ¿Cuándo? ¿Cómo? Cuando te bautice el Espíritu Santo. Yo me acuerdo que a los varones los llevamos al encuentro y todos hablaron en lenguas. Todos los que fueron hablaron en lenguas. ¿Qué pasó? El Espíritu Santo los bautizó. Porque una evidencia de que el Espíritu Santo los bautizó es el hablar en lenguas. Y yo no me avergüenzo de hablar en lenguas, aunque a veces la gente podría escuchar lo ridículo que se escucha uno hablando en lenguas. No necesito hacerlo en público, pero lo que sí necesito es el poder del Espíritu Santo. Si tú hablas en lenguas y te sientes cohibido ante los demás, habla en lenguas en tu casa, en tu cuarto. Pero manifiesta el poder de Dios, porque si la gente no ve los milagros, posiblemente va a seguir buscando en otro lugar y va a pensar que lo que tú les predicaste del evangelio es una doctrina u otra religión más. Entonces aquí llegamos a esta parte. Ya somos salvos, somos hijos de Dios, estamos registrados en el libro de la vida. Si nos morimos, nos vamos al cielo. Pero para vivir aquí se necesita poder. Poder espiritual que da el Espíritu Santo para testificar. Algunas personas dicen de otro planeta, pastor, ¿por qué yo no tengo poder? Porque el poder no es para ti mismo, el poder es para servir a las personas. Cuando yo empezaba le decía, ¿me deja orar? Yo decía, voy a poner las manos sobre usted, dice la Biblia, pongan las manos sobre los enfermos y sanarán. Yo dije, ¿me deja orar? Y yo oraba y no se sanaban. Yo dije, bueno, yo por lo menos oré, ¿verdad? Pero la pura vergüenza, hermano, ¿por qué? No tenía poder. Y entonces yo iba y decía, Señor, yo ya hice lo que tú dijiste, ¿verdad? Y no sanan. Una, tienes que ser dirigido por mi espíritu. Y dos, o sea, tienes que esperar instrucciones. Yo te voy a llevar a donde, como Jesús pasó por el ciego y dice, este lo voy a sanar. Pero no sanó a todos los ciegos, aquellos que el Espíritu de Dios lo guía. Y la otra, tienes que llenarte de poder en serio. Dile al que está al lado, amado hermano, necesitas llenarte de poder de Dios en serio. Amén. Entonces lo que yo estoy invitando es a experimentar. No tiene que ver con que si te portas bien o te portas mal. Tiene que ver más con fe. Si tienes fe, Dios puede darte ese poder y tú lo pones a disposición de las personas. Bueno,
Concluyo con esto. Aquí resumimos algunos puntos. Los problemas son una oportunidad para compartir el Evangelio. 2, se deben hacer milagros. 3, el ciego muestra solamente como un tipo la naturaleza caída de todas las personas. 4, Jesús mostró sumo interés en lo urgente. Nosotros también deberíamos hacerlo. Amén. Y quiero concluir con este último punto con todo mi corazón. Amén.